Bueno, hoy quiero compartirles una hermosa, preciosa palabra. De verdad que pido a Dios sea de bendición a sus vidas. Y el título que hoy quiero compartirles, así titulé esta enseñanza: Construye tu casa. Ay, construye tu casa. Usted no se imagina la cantidad de sorpresas que hay en esta palabra. Entonces, bueno, hablaron de muchas cosas, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El pastor Andy hablaba acerca de las marcas de la sabiduría, ¿verdad? Y eso ahí en Santiago 3:17 voy a conectar un poco con eso. Me gustaría que, si puede, vuelva a escuchar eso. Y si no, léalo ahí en Santiago 3, acerca de todo lo que está hablando, de cómo debe ser la sabiduría. Y bueno, y para usted de contar, Warkidi hablaba del diario vivir, de cómo está ese tema de la sabiduría. Y José Daniel pues también aportaba, y yo decidí pues traerles esto. Le pedí al Señor una dirección, porque yo decía, fino todo lo que hemos estado hablando de la sabiduría, pero yo no sé usted, ¿verdad? Uno dice, ajá, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo realmente la adquiero? Yo soy una persona sabia. No sé, ¿usted se ha preguntado eso? Solo Aribel se ha preguntado así. Debería preguntarse, ¿soy una persona sabia? ¿No se lo han preguntado? Anote allí. Voy a preguntarme si soy una persona sabia. Hoy lo vamos a descubrir. Entonces, fíjese algo. Hay una instrucción de parte de Dios. En Proverbios 24:3 da este consejo el rey Salomón y dice: con sabiduría se construye la casa, con inteligencia sus cimientos. Páralo allí, no lo quites, ¿verdad? Dice que con sabiduría. Nos está diciendo ¿a quién? A todos. A todos Dios nos está diciendo en su palabra que la casa, el hogar, la familia, diga conmigo familia, se construye con sabiduría. Y más de un joven está diciendo, un soltero, dice de repente, bueno, eso no es conmigo, eso es con mis papás. No, brother. No. Eso es para todos, porque cuando adquirimos sabiduría y llegamos al matrimonio, entonces nos estamos ahorrando problemas. Que lo digan los casados. Sí, entonces, tome consejo. Y fíjese algo, yo me identifico ciertamente con Salomón, porque el día en que mi apóstol nos habló acerca de dirigir casa de oración hace 15 años, yo estaba leyendo justamente el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en esos días había leído lo que había pasado con Salomón. Y una de las cosas que a mí me causaba más temor era que yo no conocía Biblia. Yo decía, o sea, ¿cómo yo voy a pastorear a una gente si ni Biblia sé? Y hay una cantidad de personas ahí sentadas que saben más Biblia que yo. Porque, como dice mi esposo, no veníamos de ser hijos de cristianos, ¿no? Hijos de pastores o yo qué sé qué cosa. Nada que ver, nada que ver. O sea, yo tenía 1 año y tanto de leer la Biblia. ¿Están aquí? Y apenas iba dándole la primera vuelta a la palabra de Dios. Yo decía, no, a mí cualquiera me cae a cuento. O sea, vinieron temores a mí. Y cuando estoy hablando de casa, obviamente estoy hablando del hogar, de la familia, pero también tienes que ver que algunos, ¿verdad? En su casa tienen una pequeña iglesia. Ay, ¿dónde están los líderes? Hay una pequeña iglesia. Entonces, fíjese algo. El verso 4 lo vamos a dejar para más adelante. En Primera de Reyes 3:7, ¿verdad? Para ponerlos un poco en contexto, dice que Salomón, ¿verdad? Muere David, obviamente, y Salomón debe ser el rey, ¿verdad? Es el heredero al trono. Entonces, él no estaba preparado. Dicen los estudiosos que tal vez estaba allí entre los 18 y 20 años aproximadamente. No hay una certeza, pero era un chamo.
¿Dónde están los de 18, 17, 19, 20, 21? Stanley, por favor, ponte serio. ¿Dónde están esos chamos? Ok, fíjense algo. Fíjense que es increíble porque a veces decimos, ay, es que el niño de 18, la niña de 20, pero Salomón en ese momento lo habían ya nombrado rey de Israel. Qué susto, ¿verdad? Los veinteañeros por ahí, que los manden ahorita de presidente. Algunos empiezan a decir, hay que soplar la bolsa porque ya no pueden ni respirar. Increíble. Y nosotros estamos, los adultos, padres, adultos. Sí, padres, adultos, hay muchos, ¿ok? O sea, deje de estar pensando que su niño es muy niño. No, eso pasó hace mucho. O sea, después de los 10 ya no fue tan niño. ¿Ok? No, es importante porque nosotros estamos limitando a la siguiente generación. Cuando decimos todavía está pequeño. Y yo leo que este montón de gente a los 20 años gobernaban. De hecho, la Biblia refleja de otro rey que tenía solo 8 años. Y uno dice, qué loco. ¿Quién pone a gobernar? Bueno, Dios. Cosas que a veces no entendemos. Entonces dice que Salomón, ¿verdad? Ofreció sacrificios, está allí y Dios se le aparece. ¿Qué haría usted si Dios se le aparece? Como los discípulos, ¿verdad? ¡Un fantasma! Ay, Señor. No, ¿verdad? O sea, qué impresionante que Dios se aparezca. Ahora, ¿qué le pedirías tú? Y dice que Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Y más de uno diría, un Lamborghini. Una casa en Cerro Verde. ¿Qué pedirías? Depende de lo que estés viviendo en ese momento. Porque imagina, Dios guarde, tuvieras un familiar a punto de morir, así como le pasó al centurión, ¿verdad? Que se encontró con Jesús, tuvo la oportunidad de estar frente a Jesús, o los ciegos no iban a pedir sabiduría, pidieron la vista, pidieron sanidad. ¿Sí están aquí? Entonces, bueno, a Salomón se le presenta Dios mismo y le dice, pídeme lo que quieras. Y esto es lo que Salomón responde. En Primera de Reyes, capítulo 3, verso 7, dice, Señor, Dios mío, ahora tú me has hecho rey en lugar de David, mi padre, pero soy como un niño que no conoce el camino que ha de seguir. Él dice, ay, tan chiquitico, tenía como 20. Porque siempre es, estoy muy chiquitico para asumir responsabilidades. A veces me pasa, ¿no? Que cuando hablo así con los pastores o con los líderes y le digo, delégale tal responsabilidad. Y entonces dicen, no, es que soy muy chiquito. No entiendo. No entiendo, en serio, no entiendo. ¿Usted es de los que como padre le dice a sus hijos, está muy chiquito para esa responsabilidad? ¿O es de los que impulsa a que asuman la responsabilidad? Porque cuando toca, toca. O sea, a Salomón le tocaba. O sea, no había tal cosa como que, bueno, Señor, y si cuando yo cumpla 30, que haya madurado un poquito más. No, David se murió. Le tocaba asumir el reinado. Debía ser juez y debía ser rey. Ahora le hablo a los jóvenes. Eres de los que dice, es que estoy muy chiquito. Si apenas soy un niño de 30 a 45, porque ahora no se quieren casar. ¿Y sabe por qué le pasa a la juventud a veces cuando no se quiere casar? Ojo, yo no los estoy mandando a que se apresure, porque si no es la persona, no se monte en el autobús equivocado, porque va a terminar donde no era. ¿Ok? Pero, ¿cómo es que los años pasan y realmente lo que estás diciendo es, no quiero asumir responsabilidad? No soy lo suficientemente maduro. Salomón sabía que le tocaba. Y él dijo, Señor,
¿verdad? Apenas soy un niño y no sé cómo hacerlo. Dice, verso 8, y aquí estoy entre tu pueblo escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible de contarlo. Y él le dice, dame sabiduría para poder gobernar bien a tu pueblo y para tener un buen discernimiento de lo que es bueno o es malo. Porque ¿quién con su propia capacidad? ¿Están aquí? O sea, Salomón sabía que tenía que depender de Dios. Porque dice, ¿quién con su propia capacidad puede cargar con una responsabilidad tan grande? Digan que sea ouch. Yo sentí lo mismo que Salomón. En aquel momento no era el número de personas que es hoy, casa de oración, pero no importa, si eran 10, igualito para mí era mucha responsabilidad. Si apenas cargaba yo con mis 2 hijas, imagínense usted ya cargar con 15, 20, era mucho. Entonces yo le dije a Dios, dame sabiduría para gobernar. Y quiero decirte algo. Muchos de ustedes tal vez dicen, no, pero yo gobernar, o sea, ni que fuera presidente de la República, alcalde, gobernador. Pero, ok, si tú tienes la responsabilidad, en el caso de ser padres, de tener hijos, de tener un hogar, ya estás gobernando. Y necesitas sabiduría para edificar tu casa. Solo con sabiduría vas a obtener buenos resultados. Solo con sabiduría vas a obtener buenos resultados. De lo contrario, bueno, ay, santo Dios, es un peligro lo que puede ocurrir. ¿Cuál sería el resultado cuando lo hacemos sin sabiduría? Bueno, hay historias de muchos resultados. Ahora, a mí me impacta demasiado la nobleza de Salomón, porque Salomón pudo haber pedido cualquier cosa. Dijo, podría haber dicho más plata, más oro, más riquezas, más cosas. Pero no, la nobleza del corazón de Salomón lo llevó a pedir sabiduría porque sabía que tenía una gran responsabilidad y con sus propias capacidades no podía. Y por eso le preguntaba al inicio, ¿cuántos han dicho, o sea, ¿será que soy una persona sabia? Porque solo cuando estamos conscientes de que no somos lo suficientemente sabios, entonces vamos a pedir sabiduría. Y él con tal nobleza, por el bienestar del pueblo, pidió sabiduría. Era tal la generosidad de él que pidió sabiduría para guiarlos a todos. Y así debería ser en el hogar. ¿Sabe? Hay algo, un dato, ¿cuántos hombres hay aquí? Hay algunos que no levantan la mano. Cuidado. Mire, los niñitos que dijeron, no, que soy muy niñito, no, levante la mano, estoy hablándole a los hombres. Hombres, ¿verdad? Hombres, ok. Y los que están allá en línea también. A ver, la palabra de Dios nos dice, les dice a los hombres, vivid sabiamente con sus esposas. O sea que si usted no es sabio, no se case. Y si usted está casado y le falta sabiduría, mire, resuélvalo rápido. Se necesita sabiduría en la casa, en el hogar, en la familia se necesita sabiduría. Para poder gobernar, para poder dirigir se necesita sabiduría. Eres líder de grupo, necesitas sabiduría. Todos necesitamos sabiduría. Es importante y yo creo que hay que aprender de la nobleza de Salomón al no estar pensando solo en él de una manera egoísta, porque él pudo haber pedido cualquier cosa. Entonces fíjese algo, dice en Mateo 11:19 y quiero ponerlo un poquito en contexto de lo que Jesús dice, porque a mí me impacta lo que Jesús dice. Algunos dirán, lo está sacando de contexto. No, ahí está hablando Jesús, ¿verdad? Cuando a él lo llamaron amigo de pecadores, ¿verdad? Pero entonces estaba haciendo comparación de que cuando Juan el Bautista vino y Juan se la pasaba en ayuno, bueno, era de lo más retraído, no comía, no bebía, no nada. Y lo llamaron que era igualito hijo de Satanás. Y que estaba endemoniado. Luego viene Jesús, ¿verdad? Dice, luego vine yo, el Hijo del Hombre, que como, que bebo, y ustedes dicen que soy un glotón, un borracho, que soy amigo de gente de mala fama, de los que no obedecen a Dios.
Pero aquí es donde yo quiero hacer énfasis y por eso lo puse en negrillas. Dice, pero recuerden que la sabiduría de Dios, ¿hay alguien aquí? La sabiduría de Dios se prueba por sus... Denle un fuerte aplauso a esa palabra. Entonces, tal vez hay algunos que dicen por allí, yo soy sabio. La Biblia dice, no te apoyes en tu propia sabiduría. ¿Sí están aquí? Hay algunos, pero dice que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. Es decir, que hay otra sabiduría por ahí. Hay otra sabiduría. Entonces, cuidado, porque algunos dijeron al inicio, no, sí soy una persona sabia. Ahora, ¿cuál es la fuente de esa sabiduría? Digan que sea ouch. De verdad que mire, desde aquí esto está buenísimo, de verdad. La cara de ustedes está muy buena. Me extrañaban, ¿verdad? Sí, lo sé. Dice Santiago 3:13. Santiago 3:13 dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Dice, viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero, calma, no se preocupe, ya va. Dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que viene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Ahora sí puede aplaudirle al Señor por esa palabra. O sea que hay una sabiduría que es terrenal, humana y demoníaca. La pregunta es, ¿cómo estás construyendo tu casa? ¿Con qué tipo de sabiduría? Porque dice claramente, ¿verdad? Dice claramente que si somos sabios, ¿verdad? Y entendemos los caminos de Dios, lo demostramos con una vida honesta y haciendo buenas acciones con humildad. Wow. Diga conmigo, honestidad y humildad. O sea que cómo realmente demostramos, entre otras cosas, obviamente, que somos personas verdaderamente sabias y entendidas en el camino de Dios, no solo porque venimos a la iglesia, sino porque nuestras acciones están llenas ¿de qué? De honestidad y humildad. O sea, yo no puedo estar haciendo algo por vanagloria, porque ya rodé. Todo lo que yo haga, lo debo hacer, ¿verdad? Con honestidad y con humildad. Porque allí se está viendo que verdaderamente entiendo el camino de Dios y soy sabio desde la fuente que viene del cielo. Esa es la realidad. Y le voy a dar otro dato para los que todavía les gusta mentir mucho. La palabra de Dios nos enseña que el padre de la mentira es Satanás. O sea que cada vez que yo digo que hice algo que no lo hice, estoy mintiendo, obviamente. Entonces procedo a ser hijo del contrario. Digan que sea ouch. Por si no lo sabía. Hay que ampliar el conocimiento, muchachos. O sea, yo no puedo alinearme al reino de las tinieblas mintiendo. Y siempre me gusta poner el ejemplo más sencillo de decir, ya voy llegando y no se ha bañado ni siquiera ni ha salido de su casa. O sea, no, porque uno dice aquí, ¿tú mientes? No, jamás. A los líderes uno le dice, ¿pasaste el reporte? Claro. Y lo está escribiendo. Cuidado. Pero no, eso me lo dijeron a mí en las otras iglesias. No pasa aquí. Entonces llegas tarde. ¿Y por qué llegaste tarde? No había paro en el metro.
Dice, ¿cómo así? No, estaba lloviendo, pero por mi casa. Y uno con palo de sol y uno... Pero como alguien te dijo alguna vez que esas son mentiritas blancas. No hay blancas, rosadas, amarillas, de ningún color. Mentira es mentira. No hay rango. Dice que los mentirosos tampoco irán al cielo. Yo le digo esto porque estuvo muy hermoso todo lo que mis hijos estuvieron compartiendo aquí en el altar, ¿verdad? Describiendo la sabiduría. Pero a mí siempre me gusta ir ahí a la parte introspectiva. O sea, soy sabio. Soy sabio. O sea, yo estoy aplicando lo que esto dice. Porque yo soy todo lo que ella dice que soy. Y tengo todo lo que ella dice que tengo. Sí, solo sí, yo también cumplo las condiciones. Porque si no cumplo las condiciones, ¿cómo Dios va a ir en contra de su palabra? Por ejemplo, la palabra de Dios dice que honremos a padre y madre. Sea bueno o sea malo, no importa. Honre, punto. ¿Están aquí? Pero más de uno tiene la justificación de por qué no. Me dejó, me abandonó, me pegó, me hizo, me tal, pim, pum, pim, pam. Pero lo que sí es cierto es que no se va a poder cumplir, que te irá bien y que tendrás larga vida. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo la palabra aunque la conozcas. La palabra de Dios también dice, ¿verdad? Traigan todos los diezmos al alfolí. Y algunos dicen, no, ¿cómo así? Dice, que haya alimento en mi casa, dice el Señor. Y entonces yo abriré las ventanas de los cielos y haré derramar las bendiciones hasta que sobreabunden. Pero no se puede cumplir si yo no traigo los diezmos y ofrendas al altar. Y después llega y dice, pero bueno, ¿por qué ando apelando? No sé. Porque yo conozco mucha gente que gana el sueldo mínimo raya de lo que usted se imagina y diezma, y yo tampoco entiendo cómo le alcanza. Naturalmente, obviamente. O sea, naturalmente imposible. ¿Pero por qué? Porque cumple la palabra. O sea, gana $10 y lanza su dólar ahí. Y está creyendo que los 9 le van a alcanzar. ¿Cómo le alcanzan? No sé. Porque Dios lo multiplica como las 12 cestas. Pero dice que debemos ¿qué? Mostrar esa sabiduría caminando, ¿verdad? Caminando en Dios, demostrando que honestidad, primeramente conmigo, en mi casa, con mi familia, en que yo soy hacedor de la palabra y no solo oidor. Esa es la realidad. Y así podríamos sacar un montón de palabras. De todo lo que realmente dice la Biblia que yo debo hacer. Y es allí donde está esa sabiduría. La sabiduría se adquiere, no importa la edad. O sea, no hay tal cosa. Usted puede encontrar un niño extremadamente sabio. Porque la sabiduría no viene de la experiencia solamente. La sabiduría dice que viene de lo alto, que viene del cielo, porque es sabiduría de Dios. Ahora, yo me pregunto, ¿verdad? Leía obviamente lo que dice en Lucas 2:52, en el lenguaje actual. Dice, mientras tanto Jesús, ¿cuántos son imitadores de Jesús? Debemos ser imitadores de Jesús. Dice, Jesús seguía creciendo. Fíjese cómo crecía primero. Dice que primero crecía ¿en qué? Y luego dice decía que seguía creciendo en sabiduría y en estatura. O sea, que primero estaba la sabiduría antes que la estatura. Dice, Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con él y lo querían mucho. Dice otra versión que ganaba buena reputación para con los del pueblo. Ganaba buena reputación. ¿Por qué? Porque crecía en sabiduría, no solo en estatura. Ahora hay otros que de repente, ¿verdad? Ya le cayeron los años, hasta dejó de crecer en estatura y aún ni sabiduría. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios dice que ¿qué? Que se va a ver en los resultados.
Lo dijo Jesús. Mire, usted cuando lee la Biblia, ¿verdad? Hay muchas personas que Dios está hablando a través de esas personas. Pero en este caso, lo que le leí era Jesús mismo hablando. Jesús mismo diciéndolo. ¿Ok? Que la sabiduría va a ser probada, ¿verdad? O sí, va a ser probada, o se prueba, o se demuestra con los resultados. Entonces yo quiero animarle a que podamos crecer en sabiduría sin importar la edad. Yo creo que si tú eres joven, ¿verdad? Si tú eres joven, wow, no sabes la cantidad de problemas que te estás ahorrando si tú comienzas a adquirir sabiduría ahora. ¿Sí están aquí? O sea, porque qué chimbo es llegar a cierta edad y uno, no, era torta y torta y torta. O sea, ahora fíjese, la Biblia, ¿verdad? En Proverbios, el libro de Proverbios, hace muchos años, en ese momento en el que yo le pedía sabiduría a Dios, recuerdo escuchar a un predicador que él decía, estaba en un congreso y él dice en el congreso, ¿verdad? ¿Usted quiere sabiduría? Y yo decía, sí, yo, eso es lo que yo estoy pidiendo. Entonces llega y dice, usted tiene el libro de Proverbios. Lea durante toda su vida el libro de Proverbios, todos los días. Y él llegaba y decía, no es casualidad que haya 31 capítulos, es un capítulo para cada día del mes. Y desde ese día, en el 2009, no mentira, como el 2009, 2010, yo comencé a leer el libro de Proverbios todos los días de mi vida. Y cuando no lo logro leer, porque no le voy a mentir diciendo que todos los días sin falta, religiosamente yo leo la Biblia. Hay días que no, por circunstancias. No es lo habitual, es la excepción. ¿Yo qué hago? ¿Es día 6? Leo el 6. No es que, ay no, que debo el 5. No. Leo el 6. O sea, es día 20. Leo el 20. ¿Sí están aquí? Y le aseguro que es increíble la cantidad de problemas que me he ahorrado, ¿verdad? Y no por esto me estoy titulando la persona más sabia, porque es que lo dice, no es un tema de si yo digo o no ser tal o cual. Los resultados. Se va a probar por los resultados. Entonces, cuando tú ves a una persona, por ejemplo, que en el diario vivir hace trampa, porque es más pila que otro. La pillería. No es una persona sabia y se tira de pilas porque ese es más vivo que todo el mundo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Dios aborrece la pesa falsa. Entonces cualquiera dice, no, pero es que yo no peso nada. No, pero si igualito haces trampa. ¿Sí están aquí? Dice, habla de los chismosos. También pueden decir gloria a Dios, aleluya. Entonces, lo disimulamos porque nosotros los cristianos no somos chismosos, nos desahogamos en familia. Además, esto te lo voy a decir para que oremos. Y después toda la iglesia está orando por lo mismo. O sea, cuando usted comienza a leer el libro de Proverbios, usted dice, wow, hay una cantidad de cosas que debo corregir. Hay una cantidad de cosas que no estoy haciendo, como lo dice la palabra de Dios. Pero entonces fíjese algo en el libro de Proverbios, y es que muchas personas incluso dicen siempre, Dios dice, búscame temprano en la mañana y el que me busca me hallará. Y eso a mí siempre me ha causado choque, porque yo le decía a Dios, o sea, no entiendo. Cuando usted comienza el libro de Proverbios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, está hablando la sabiduría, no está hablando Dios. El autor, Salomón,
personifica a la sabiduría como una mujer. Tipo era así súper poeta, usted sabe. Y los que han leído Cantares, bueno, ni se le cuento. Entonces él personifica a la, mujer, a la sabiduría como una mujer. Y comienza la mujer o la sabiduría a hablar. Dice, el que me busca, me encontrará. Y no deberíamos ser nosotros los que estamos buscando sabiduría. Pero la sabiduría nos busca. Dice Proverbios 1, la sabiduría se deja oír por las calles y avenidas. Proverbios 1, verso 20 en el lenguaje actual. Por las esquinas más transitadas y en los lugares más concurridos se le oye decir con insistencia. Está hablando la sabiduría. Dice, ustedes jovencitos sin experiencias, enamorados de su propia ignorancia. Y ustedes jovencitos malcriados que parecen muy contentos con su mala educación, ¿seguirán siendo siempre así? ¿Y ustedes los ignorantes seguirán odiando el conocimiento? Ahora sí grite, ¡ouch! Gancho al hígado. Esto no es con los jovencitos, porque hay unos jovencitos de 50 y 60 que todavía son unos malcriados. Déselo fuerte al Señor, déselo fuerte a la palabra. Entonces realmente Dios nos dice en su palabra, ¿verdad? O la sabiduría nos dice, ¿seguirán siendo siempre así? O sea, después de esta serie de sabiduría, ¿seguiremos siendo así? ¿O vamos a procurar la sabiduría? En la Reina Valera, porque le estaba leyendo el lenguaje actual, la Reina Valera dice, oh simples. No está hablando de sencillos. Está hablando que la simpleza tiene que ver con la ignorancia y la malcriadez. Contentos con su mala educación. O sea, esas personas que uno le habla de verdad te deja hablando solo. Y uno. El amor de Cristo se acuerda uno, entonces. O sea, hay que sonreír, pues. Mala educación. Te tropiezan, no te piden disculpas, porque no tiene nada que ver con solo el conocimiento. Esa mala educación no tiene que ver solo con el conocimiento. Esto sí estaba como... ¿Cuántos querían parrilla hoy? Celebrando, ¿verdad? El regreso, o sea, no... Déselo fuerte al rey. Un poquito de guasacaca, jugo, muchacho, para que le baje. Dice, seguirán odiando el conocimiento. O sea, ¿usted realmente lee la palabra de Dios? No, es que no tengo tiempo, pastor, eso es complicado. A veces no me da chance. Entonces está odiando el conocimiento de Dios. Ahora sí diga, ouch. ¿Seguirá así por siempre? Yo espero que no. Mire, a veces uno está en consejería y yo le voy a decir algo. No es que no me guste la consejería. A mí me gusta. Yo te puedo dar un consejo. Un consejo. Pero el mismo consejo, 365 veces al año, no. Ya ahí yo llegué tarde. O sea, ese día llegué tarde. A mi esposo sí le gusta. El mismo consejo, los 360. Usted vaya con él, pida el número que se lo va a atender. No tengo secreto, pero le va a decir que yo estoy ocupada y que ya se acabaron los tickets. O sea, porque sí me gusta darte el consejo, pero ahora la pregunta es, ¿cuál es la diferencia en que tú leas la Biblia y yo te la lea? Ay, que usted lee más bonito y su tono de voz, gracias. No, léala. Porque lo que yo le voy a decir es lo mismo que ella dice. Yo le voy a decir, ¿verdad? Y ojo, no se vaya a ir al otro extremo, porque la palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría, pero esa es otra historia, esa no es la de hoy. O sea, ¿cuál es la diferencia entre que tú leas la Biblia y yo te la lea?
santo. Ese silencio está brutality hoy. Esa es la realidad. La realidad es que yo necesito leer la palabra de Dios, tomar conocimiento, porque aquí su palabra me será revelada, se hará rema en mi vida, seré hacedor de la palabra. ¿Verdad? Yo no puedo seguir con actitudes egoístas, con envidia, haciendo las cosas por ego, para mí. Y por eso iniciaba con Salomón, que, o sea, lo que él pidió no era solo para él. Él estaba pensando en el pueblo que tenía que gobernar. Fue generoso al tener a Dios mismo frente a él y no pedir algo solo para él. Y fíjense que por ser tan generoso, Dios dijo, no, porque no pediste plata. O sea, imagínate. Ahora te voy a dar todas las riquezas que ya tenía, por cierto. Y le añadió más. Mire, yo creo que vivir sin la sabiduría de Dios, wow, es muy complicado y es muy difícil. Fíjese, dice aquí en Proverbios 14:1, vamos a Proverbios 14:1. Proverbios 14:1, le dice a la mujer. Ajá, ¿dónde están las mujeres? Bueno. Espero que me amen después de esto. La mujer sabia construye su casa. La necia con sus propias manos la destruye. Y si regresamos a lo primero que les hablé, ¿verdad? En Proverbios 24, cuando decía, con sabiduría se construye la casa. Allí nos estaba hablando a todos. Y si lo vamos en orden, ¿verdad? Primero se lo dijo a la mujer. Porque normalmente, y en aquella época, obviamente, ¿quién se quedaba en la casa? La mujer se quedaba en la casa. Y bueno, mujer, mira, con sabiduría vas a construir tu casa. Y cuando se dio cuenta de que como que, ay, cónchale. Entonces vamos a decírselo ahora a todos. Porque esta como que no está haciendo mucho caso. Y nos los repiten otra vez en Proverbios 24. O sea, no los recuerda. ¿Dónde están las mujeres? No, porque les gustó cuando les dije a los hombres que vivieran sabiamente, ¿verdad? Pero ahorita está ahí. O sea, nos los tuvieron que decir 2 veces. Es como cuando Jesús dice, de cierto os digo. Hay que pararle a eso, ¿yo? Dice, porque si no, la necia con sus manos destruye el hogar, la familia. Ahora, cuando una persona tiene sabiduría, ¿verdad? Dice en Proverbios 24:4, con conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y cosas valiosas. ¡Ay, santo! Quiere decir que cuando en la casa los cuartos están vacíos será por falta de sabiduría. Porque dice que con conocimiento se llenan los cuartos de toda clase de riqueza y cosas valiosas. Entre esas cosas, nuestros hijos, como de lo más valioso que hay en la casa. Y algunos salen huyendo de casa. Ay, santo. Bueno, seguimos aquí, ¿verdad? Y ya casi voy a terminar, muchachos, porque de verdad que el ambiente se está poniendo así. Recuerden que al inicio estaban felices porque había regresado. Bueno. Proverbios 4:7 dice, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. O sea, ser sabio es adquirir sabiduría. Parece trabalengua, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo? Hay que adquirir sabiduría. ¿Para qué? Para ser sabio. Y de lo más sabio que podemos hacer es adquirir sabiduría.
y en todo lo demás que hagas, desarrolla un buen juicio. Verso 8, si valoras la sabiduría, mire lo que es el resultado, para mí el resultado, el fruto de los que Jesús estaba hablando. Él dice, ¿verdad? Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá. Abrázala y te honrará. Ay, santo. Te pondrá una hermosa guirnalda de flores sobre la cabeza. Está hablando de qué? De una corona. ¿Por qué? Porque la misma sabiduría te honrará. Mire, dice la palabra de Dios en Santiago 1:5. Me fascina porque dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Y ya voy a terminar. Pero fíjese algo. Usted no tiene que ser sabio en todos los planos de su vida. Por lo tanto, aunque pudiera ser sabio tal vez para los negocios, suponiendo que usted se maneja en honestidad, en integridad, ¿verdad? Y con mucha humildad en los negocios, tal vez no están así en su familia. Me encanta ese silencio. Entonces, si hace falta sabiduría para edificar el hogar, la familia, ¿verdad? Y que de allí, obviamente, todo lo que va a nuestra sociedad, ese es el núcleo más importante que debemos edificar. O sea, ¿qué ganamos con edificar imperios, negocios? Plata, obviamente, sí, está bien. ¿Es necesario? Sí, ok, chévere. ¿Pero qué si después no tienes con qué disfrutarla? Entonces necesitas sabiduría no solo en los negocios, no solo en el trabajo, sino también para formar un hogar y una familia. Se necesita sabiduría y no tendríamos que ser las personas, no sé, la fotocopia de Salomón ni tener sabiduría para absolutamente todo. Por eso es que Dios dice en su palabra, ¿verdad? En el libro de Santiago, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios que es generoso y no los va a regañar a ninguno por pedirla. O sea, mire, usted tiene problemas con su mujer, entonces pida sabiduría porque no está siendo sabio. Mujer, estás teniendo problemas con tus hijos, entonces pide sabiduría. Muchacho, tienes problemas con tus padres, pide sabiduría. ¿Tienes problemas en el trabajo? Pide sabiduría. Es que no te las tienes que saber todas. Nunca. Es más, el que se las sabe todas ya uno sabe que no sabe nada. Porque es imposible. Es imposible que tú sepas todo de todo. Mira, esa descripción que hace Salomón acerca de la sabiduría en la Biblia, en Proverbios, del capítulo 1 al 8, es maravillosa, es increíble. Y dice que el capítulo 8 hace como una preaparición, dicen los estudiosos de la Biblia, los teólogos, dice que hace una preaparición de Jesús. Por la forma en que se describe la sabiduría, se dice que es una preaparición de Jesús en el capítulo 8. En el verso 17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio, para hacer a los que me aman su heredad y que yo llene sus tesoros. O sea, hay una recompensa increíble en ser personas sabias, con la sabiduría que viene del cielo, de lo alto. Porque ya aprendimos que hay una sabiduría terrenal, humana y diabólica.
Y la sabiduría con la que nosotros debemos caminar y transitar en este mundo es la sabiduría de Dios. No debe existir ni pena, ni vergüenza, ni temor de pedirle a Dios sabiduría, porque lo necesitamos. Para vivir en este mundo lo necesitamos. Pero entonces hay gran recompensa. Oye, si hay algo en lo que no te está yendo bien, es porque creo que hay falta de sabiduría en esa área. Entonces es tiempo de pedir sabiduría. Es tiempo de pedirla. Oye, si las cosas en el hogar no están bien, no dejes la responsabilidad al otro. Si eres padre, si eres madre, si eres hijo, tienes una cuota de responsabilidad para construir la casa. Para edificarla tienes responsabilidad. Y para eso necesitamos sabiduría. Luego dice, más adelante en los versos, dice: yo, la sabiduría, estaba con Dios allí, en la creación. Por eso es que se dice que es una preaparición de Jesús. Dice, estaba allí. Cuando puso los límites en el mar, cuando puso, ¿verdad? O sea, todo lo que se hizo, yo estaba allí. Y dice, y reía como niño. En el verso 34 dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mi puerta. Porque el que me halla, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Por eso se dice que es el mismo Jesús, una preaparición de Jesús, porque nos llama al arrepentimiento. Solo el necio persiste en el pecado. Solo el necio persiste en el pecado. Pero el que ama esa sabiduría, el que está en la búsqueda de Dios, el que desea y anhela edificar su casa, edificar su hogar, edificar todo lo que hace, se necesita sabiduría. Y si no la tengo, debo pedirla. Y cualquiera dirá, pero es que deberíamos de venir con eso insertado. No. Es que Dios está esperando que dependamos de Él. Por eso dice que el que lo rechaza, el que lo ama, lo va a hallar. Es igual que Dios. Cuando amamos a Dios, cuando lo buscamos, lo vamos a encontrar. Pero si lo rechazamos, entonces Él también se hace el de la vista gorda con nosotros. Necesitamos ser llenos de la sabiduría de Dios para tener una buena vida, una vida agradable. Para tener una vida con buenos frutos, con un buen testimonio, necesitamos sabiduría. Y si no la tenemos, debemos pedirla.